Como les estaba diciendo, cuando una persona tiene la columna desviada por A o B motivo, independientemente a que su pisada sea óptima o sea normal, puede verse alterada también con el tiempo. Pues siempre va a ir dependiendo también, nuestra pisada también puede ser modificada con el tiempo o en base a ciertas condiciones o factores, ¿verdad? De repente vos podés haber nacido con el pie normal, pisando normal, pero, qué sé yo, de repente subiste mucho de peso por un sobrepeso, por la obesidad misma, tenés ya esa tendencia a el pie plano también. Puede modificarse esa pisada. No es porque yo tenga la pisada normal que me voy a morir con la pisada normal. No es así. En este caso, por ejemplo, en el segundo caso, las piernas arqueadas y espalda plana menciona. Usualmente se da o se debe a una pisada supinada. La pisada supinada es cuando pisamos por el bordecito del pie, pero hacia afuera, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos observar, nosotros tenemos nuestra pisada, pisamos hacia afuera y todo esto se altera. La pierna se arquea, el famoso pierna en arco, y altera la pelvis también, evidentemente. Siempre va a ir dependiendo del tipo de pisada para ver justamente qué tipo de alteración, ay, perdón, qué tipo de alteración va a sufrir en este caso la pelvis y la zona de los hombros, ¿verdad? Y la cabeza misma también se inclina. Entonces, si yo piso hacia afuera, mi pelvis va a inclinarse del lado opuesto y la zona de mis hombros, la misma cosa, se va a inclinar del lado de mi pisada. Aquí, en el tercer caso, observamos la pisada pronada. La pisada pronada es cuando pisamos hacia adentro, ¿verdad? En dirección al dedo gordo. Entonces, disminuye en este caso el arco plantar, que sería este arco. Acá, por ejemplo, está normal el arco, entonces no está ni muy aumentado ni muy disminuido, como en el caso del pie supinado. En el pie supinado está muy aumentado el arco y en el pie pronado está nulo o está muy disminuido. Muy. Una de las características del pie plano, por ejemplo, en este caso el pie pronado, en este caso, es que las rodillas entran hacia adentro y forman una X en este caso. La pelvis también se va a inclinar del lado, en este caso se va a inclinar del lado de la pisada, ¿verdad? O sea que, y sí. Y el hombro, la misma cosa. Siempre todo lo contrario en el caso del pie supinado, dándole esta referencia. Muy bien. La eficiencia del movimiento. La eficiencia con la que se realizan los movimientos deportivos afecta directamente la cantidad de energía que el cuerpo necesita para realizar una tarea. Movimientos ineficientes no consumen más energía, sino que también aumentan el estrés en ciertas partes del cuerpo. Por eso es que les menciono que no hay un buen aprovechamiento cuando yo estoy alzando muy pesado ya y estoy compensando con otra parte del cuerpo que no, en teoría, no te debería estar trabajando en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí, en vez de mejorar el aprovechamiento muscular, estoy agotándole al santo cohete, ¿verdad? Efecto de las fuerzas externas. Las fuerzas externas, como el impacto al aterrizar de un salto o la fricción al correr. Profe, habilita la Gladys. Ok, no, no está allá, como para habilitarle. Ahí mandó una foto.
No, y habrá salido otra vez, ahora no está. Bueno, continuamos. Las fuerzas externas, como el impacto al aterrizar de un salto o la fricción al correr, deben ser adecuadamente absorbidas y distribuidas por el cuerpo. Ahora sí, si estas fuerzas no se manejan correctamente, pueden causar lesiones en tejidos vulnerables. La misma cosa. Si yo, por ejemplo, estoy realizando estos tipos de movimientos en el deporte que estoy practicando, por ejemplo, vóley o balonmano y demás, por ejemplo, si yo tengo luego una mala pisada, evidentemente a la par que yo estoy realizando mis saltos, por ejemplo, no va a haber una buena distribución en la absorción del impacto a la cantidad de peso que yo tenga, ¿verdad? Porque ahí es el peso de tu cuerpo, lo que el peso de tu cuerpo es lo que va a amortiguar los pies, por ejemplo, en un salto. Pero si yo estoy pisando mal, evidentemente esa fuerza o ese peso no se va a distribuir como tiene que distribuirse y puedo ir lesionando otros tejidos aledaños, ¿verdad? Entonces, puedo, qué sé yo, esguinzarme o puedo afectar a otra parte del cuerpo al que no tenía que estar trabajando en ese momento, ¿verdad? En ese caso. Integración de la biofísica y biomecánica en la prevención de lesiones. La optimización del rendimiento. Eso es lo que nosotros queremos lograr cuando estamos trabajando o estamos analizando, qué sé yo, las pisadas, las posturas, la ejecución del movimiento, el movimiento que está realizando en base a su deporte específico. Entonces lo que nosotros queremos es optimizar el rendimiento, mejorar su rendimiento, mejorar su técnica, ¿verdad? La integración de principios biofísicos y biomecánicos en el entrenamiento puede mejorar la eficiencia del movimiento, reduciendo el riesgo de lesiones al disminuir el estrés sobre los tejidos y optimizando la distribución de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr? Que si yo estoy saltando y estoy lesionando algún tejido tendinoso o algún tejido ligamentario por mi mala pisada, en teoría lo que yo tengo que hacer es corregirle su mala pisada a mi deportista. Evidentemente yo no le voy a estar haciendo, qué sé yo, inventándole una plantilla o haciéndole algún ejercicio específico para eso, porque ahí ya es otro abordaje, ¿verdad? Pero sí, evidentemente recomendarle, mira, tenés que ver algún ortopedista porque tenés una mala pisada y trabajar en base a eso, ¿verdad? Entonces, ahí adaptarle también a ese elemento auxiliar en este caso, porque si bien luego algunos deportistas que tienen que usar vendajes practicar su deporte no quieren usar. ¿Y por qué no usas? Le decís, ¿y por qué no me acostumbro? Te dice. ¿Y cómo se va a acostumbrar si no usa, verdad? Entonces, suele suceder mucho también eso. Que, qué sé yo, que querés mejorar su rendimiento, encontraste la causa, el problema, la situación, pero no podés resarcir porque caprichoso, cara dura, tu deportista y no quiere usar, ¿verdad? Y ahí sí que es otra historia. Pero en teoría esa debería ser la cuestión, ¿verdad? Adaptarle a esos elementos que van a hacer que mejore su rendimiento. Diseño de equipos y calzado. Entender las fuerzas biofísicas y las demandas biomecánicas ha llevado al desarrollo de equipos deportivos más seguros, como calzados que absorben impactos y superficies de juego diseñadas para reducir la fricción y las fuerzas de cizallamiento. Entonces, es conveniente, como siempre les digo, que utilicemos los calzados que corresponden para cada actividad que se va a realizar.
Yo no puedo estar usando un champión pesado, por ejemplo, si yo tengo que saltar o si tengo que correr, ¿verdad? O no puedo estar usando un calzado que no tenga plantilla para poder, qué sé yo, hacer funcional, ¿verdad? O estar trotando. Entonces, tenemos que adaptarle también, tenemos que cuidar a nuestros pies. El pie es, o los pies en este caso son, es el segmento corporal que realiza todas nuestras actividades por nosotros, ¿verdad? Es el que impacta todo, es el que soporta todo, y literal no soporta, ¿verdad? Porque soporta el peso del cuerpo. En Chincharanga algunos calzamos 35, 36 nomás y tenemos, qué sé yo, 150 kilos. Imagínense todo el peso que puede soportar los pies. Entonces, justamente por eso hay que darle prioridad y hay que darle importancia. Rehabilitación basada en evidencia. Los programas de rehabilitación que integran la biofísica y la biomecánica son más efectivos ya que consideran cómo los tejidos sanan bajo diferentes cargas y cómo reentrenar los movimientos para evitar recaídas. Entonces, básicamente al mejorar nomás nosotros, qué sé yo, algún movimiento, alguna técnica o en base a alguna desalineación que tenía nuestro deportista, nosotros ya podemos prevenir lesiones e incluso, vos sabés, profe, que esta parte de mi pierna me duele, había sido del lado externo de la pierna. En dirección al dedo meñique del pie para que tengan una referencia. Esa parte le duele, pero había sido porque estaba pisando su pinado, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ese segmento muscular va a estar trabajando el doble. ¿Por qué? Porque está pisando hacia afuera. Entonces, vos al corregirle esa pisada, bueno, vas a irte a un ortopedista, vas a usar plantilla. Con la plantilla empieza a adaptar su ejercicio y va a ir automáticamente mejorando esa lesión. ¿Por qué? Porque a raíz de su mala pisada era el problema. Entonces, Profe, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un problemita con mi dedito, ¿verdad? Tengo una uña carnada que una vez que me sacan tengo tipo una malformación y que tengo una vena ahí en el dedo, ¿verdad? sí, Y cada vez que se me limpia, salta esa vena, ¿verdad? Y ahora saltó muchísimo y varió mi pisada, ¿verdad? Al usar el ok, champión cerrado, uy, ¿verdad? Duele, ¿verdad? sí, Entonces, impresionante después cómo me dolía la cadera sí, por levantar el alux, levantar un chiquitito para no sentir dolor, ¿verdad? claro, Y igual con el vendaje, igual sentía, pero la cadera impresionante era cómo sentía ese dolor. Una cosita tan chiquitita, ¿verdad? Que únicamente un podólogo te va a poder solucionar, ¿verdad? claro. Pero de igual manera, es cierto lo que decís, que los pies son el punto clave de todo ejercicio, de Sí, toda postura, de todas las cosas, ¿verdad? sí, porque lo primero que busca nuestro cuerpo es justamente resarcir el daño. ¿Cómo hace eso? Compensando el movimiento. Si es tu dedito chiquitito, entonces bien, automáticamente por inmunidad del cuerpo lo que hace es no pisar de ese lado. Entonces ahí va a compensar y va a alterar la pisada. Y al alterar la pisada, muchas veces cuando es muy, qué sé yo, muy frecuente esa lesión o es muy, o sea, se hace crónico, o sea, data de mucho tiempo ya o llevas mucho tiempo con ese problema, puede quedarse esa pisada de ese modo. Nuestro cuerpo es muy adaptable a los cambios, entonces, tanto para los buenos cambios como para los malos cambios también, ¿verdad? Entonces va a ir compensando y puede alterar la marcha y ya se queda así. Entonces es muy delicado los pies, son los pies. Causas biomecánicas de lesiones deportivas. Como les dije, la desalineación articular, las desviaciones en la alineación de las articulaciones, como la cadera, la rodilla, el tobillo, pueden aumentar el riesgo de lesiones, que fue lo que estuvimos viendo.
Los desequilibrios musculares, un desbalance entre músculos agonistas y antagonistas pueden llevar a movimientos inadecuados y sobrecarga en ciertas estructuras. Y aquí podemos observar en la imagen. Si yo voy a realizar una flexión de codo, o sea que voy a llevar el antebrazo hacia mi brazo, el músculo que va a trabajar allí es mi bíceps braquial, ¿verdad? En ese caso, el que ejecuta el movimiento es el bíceps. En ese caso, el bíceps es mi agonista, o sea que el que realiza el movimiento. Cuando un agonista está trabajando, sí o sí hay un antagonista, que es el que realiza el movimiento opuesto al agonista. En teoría, entonces, sería el tríceps braquial, realiza la extensión de codo, o sea que yo bajo mi brazo, ¿verdad? Mi antebrazo, perdón. Entonces, cuando el bíceps se contrae, o sea, el bíceps realiza el movimiento, el bíceps es agonista y se relaja mi antagonista en este caso, o sea, mi tríceps braquial. Y tenemos otro fijador acá, que sería el sinergista. El sinergista es el que le ayuda al antagonista. Y eso ya serían otros grupos musculares, por el braquial, por Como ejemplo. una tróclea, profe, como una polea. Claro, totalmente. Entonces, ahí va trabajando de ese modo. Todo el cuerpo. Esto es solamente un ejemplo. Por ejemplo, a ver, si yo estoy sentada con la pierna flexionada, en teoría ahí está trabajando mi isquiotibial, ¿verdad? Que es el agonista en ese momento. Pero, o sea, a mí se me antoja levantar la pierna, extender la pierna. En ese caso, mis isquiotibiales se van a relajar y el que se va a contraer es Cuádriceps. el cuádriceps. Y el cuádriceps en ese caso pasa a ser agonista. Agonista. ¿Se Ujú. entiende? Sí. El que realiza el movimiento o el músculo que se contrae en ese momento es el agonista y el que realiza el movimiento opuesto es el antagonista. Por eso no quiere decir evidentemente que siempre mi isquiotibial les va a ser antagonista, sino que cuando yo flexiono otra vez mi rodilla, Depende de cada ejercicio que hagamos. depende de cada movimiento, del movimiento depende. Entonces, evidentemente, en base al movimiento, cambia de agonista y de antagonista. Muy bien. Eso es modo de que tengan una idea, ¿no? Los movimientos repetitivos, actividades repetitivas pueden causar microtraumas acumulativos que con el tiempo resultan en lesiones por sobreuso. No está mal realizar movimientos repetitivos. Evidentemente, gracias a esos movimientos repetitivos que nosotros logramos adaptarle al músculo, a darle resistencia al músculo, a darle fuerza al músculo. Entonces, no está mal. Lo que está mal es abusar también, ¿verdad? Como les digo, todo lo que es en exceso daña. Entonces, todo con su debido límite también, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces ocurre cuando sobreentrenamos un grupo muscular, nos descansamos bien, no nos alimentamos bien, para colmo fumamos, estamos tomando, entonces evidentemente no va a tener una buena asimilación nuestro grupo muscular y ahí es donde empieza a fatigarse, a dañarse y que con el tiempo ya lleva ya a una lesión también. Fuerzas externas inadecuadas. El impacto con superficies duras o el uso de equipo deportivo inadecuado puede generar fuerzas que exceden la capacidad del cuerpo para absorberlas. También ocurre mucho eso. El famoso, qué sé yo, en fisio escuchamos mucho los deportistas de pista, estos de fútbol de salón y demás, o también el vóley de playa, usualmente, siempre vienen con lesiones los pacientes, ¿verdad?
El de pista porque el champión que usa o lo que sea, no, evidentemente no amortigua porque si es que usa ese tipo de calzado, no es el tipo de calzado que se usa en en esa cancha, ¿verdad? De repente o se resbala o el impacto con esa superficie dura justamente va a ir absorbiendo completamente el tejido óseo o el tejido muscular y eso es lo que va a ir deteriorando o dañándole al paciente. En el vóley de playa, por ejemplo, usualmente se juega descalzo y ahí también corremos riesgo de pisar alguna otra cosa que no sea arena o también el impacto sí que ahí con más razones directamente sobre los pies. Pero en ese caso no hace tanto impacto a nivel óseo, sino el músculo es el que amortigua el impacto. Por eso es que te duele hasta la conciencia, te duele después de estar corriendo, trotando en la playa, lo que sea, o en la arena y demás. Es mucha más la fuerza que utilizamos que cuando estamos, qué sé yo, corriendo en el pasto o trabajando o entrenando así. Entonces va a ir variando. Aquí podemos observar un ratito. Acá podemos observar las fibras musculares. Estas serían las fibras musculares sanas. Y aquí cuando hay una distensión muscular, el famoso ya cuando está sobreestirado o en sobreuso el músculo. Se ve más alargado y menos ancho que en este caso. Y aquí ya se puede observar la ruptura fibrilar. Se rompe, hablando mal y pronto, el tejido. Y ese siempre es por sobreuso. Entonces, cuando demasiado le fatigamos, demasiado le estamos desgastando a nuestro grupo muscular, no descansamos bien, no nos alimentamos bien, estamos fumando, estamos tomando, y tendemos a lesionarnos de este modo. La ruptura fibrilar o los desgarros tienen 3 grados. Una en donde son microfibras nomás, en el segundo grado ya es mayor la cantidad de ruptura y el tercer grado ya es la ruptura completa del músculo. Muy bien. Técnica incorrecta también. Realizar movimientos con una técnica incorrecta puede aumentar la carga en áreas vulnerables, como la columna vertebral y las rodillas. Esto fue justamente lo que les mencioné hace rato, que muchas veces puede que no sea precisamente por una mala postura, les mencioné, sino que nosotros compensamos porque no tenemos la fuerza suficiente para ejecutar el movimiento a la fuerza que le estamos sometiendo, compensamos, ¿verdad? Pero hay otras veces en donde sí implica que sea por problemas en una técnica correcta, por mala postura y demás, y el que come todito ahí es la columna y las rodillas son las que más tienden a lesionarse por eso. Como les dije hace rato, en esa imagen en donde se agachaba demasiado la persona, esa es un típico movimiento que siempre hacemos. Hasta cuando vamos a alzar nuestro calzado para poner el zapato, siempre hacemos esa semejante curvatura en la columna. Eh, Solo ver esos memes o esos videos en TikTok de los instructores o que le ven a su alumno que está haciendo algún ejercicio y tiene que sacar la cola, ¿verdad? Y literal, ese es el movimiento. Siempre hay que sacar la cola cuando vamos a agacharnos. Y es así, tal cual. Y siempre me causa gracia, Y pero es así hacer sentadilla, profe, para alzarla a tu bebé. también, Y yo les digo a claro. mis alumnas, hacer tu sentadilla, bajate hasta la altura de tu bebé, ahí ya sale, y cuando le alces, no mandes la cadera hacia el frente porque ahí perdes toda tu cola. Claro, totalmente. Entonces, saca tu cola hacia atrás, no hace falta que empuje la cadera hacia el frente, Sí, si porque no, ahí por ahí estás, está. Ahí está. estás lastimando la cadera. Entonces ahí justamente es, por más que vos quieras, estás trabajando glúteos en ese caso, por ejemplo, no va a trabajar glúteos si vos estás compensando diferente o estás haciendo una mala técnica. Suele ocurrir muchísimo con usualmente la gente grande cuando se va a entrenar. Vos querés modificarle su técnica, su movimiento y nunca luego te van a entender, anga, pobrecito, ¿verdad? Pero ya es difícil en algunos casos corregir
algo que vos toda tu vida ya hiciste mal. Es muy complicado. Pero si logran ustedes, van a ser benditos. Ay, profe, el peso muerto con la gente víctima de edad. Pincharanga. Tríceps luego, cuando vas a hacer, qué sé yo, la patadita o lo que sea, no, puede, no saben andar. Y le mirás y hay veces que yo me concentro y chincharanga está haciendo de barro, no le sirve, ¿verdad? Pero, y es así, pero es difícil corregirle. A mí me dicen, no, 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 toda la hora decís no, profe, y no es así, no, ¿verdad? Y entonces le digo, vení a mi consulta quiropráctica, te voy a acomodar todo y después continuamos, porque es imposible corregir la postura, impresionante. Sí, cuesta. Fatiga muscular. La fatiga reduce la capacidad de los músculos para absorber impactos y controlar movimientos, lo que aumenta el riesgo de lesiones. La misma cosa. Esos impactos repetitivos, movimientos repetitivos pueden ocasionar esta fatiga a nivel muscular. Y como menciona acá, ya no tiene la capacidad de absorber impactos y tampoco de controlar movimientos. Eh, Suele ocurrir mucho esto cuando cuando llegamos al fallo en algún ejercicio, cuando ya no podés más, ya diste todo de vos ahí, y ahí es donde empezamos a fatigar. En teoría, como les mencioné en la clase anterior, está bien la fatiga hasta cierto punto, pero cuando fatigamos de más, ahí ya le tendemos a lesionar también al músculo. Tampoco es que esté bien hacer eso. Métodos de prevención para terminar con esto. Evaluación biomecánica. Hay que realizar estudios biomecánicos para identificar las desalineaciones o movimientos inadecuados que puedan predisponer a lesiones, evidentemente. Entrenamiento de la técnica. Mejorar la técnica deportiva para asegurarse de que los movimientos se realizan de manera segura y eficiente. Fortalecimiento muscular. Diseñar programas de fortalecimiento para corregir desequilibrios musculares y aumentar la estabilidad articular. Estos 3 puntos acá, y me quedo acá un ratito. Evidentemente, si yo no voy, a ver, por ejemplo, si Ana está realizando mal su peso muerto, si yo no manejo biomecánica, yo no voy a saber que ella está haciendo mal su técnica. Tengo que conocer la postura, las alineaciones, los segmentos musculares que trabajan en la zona y demás, ¿verdad? Ya de una vez que ubico la cuestión, me doy cuenta de que su técnica está haciendo mal en vista de que ella está pisando mal. Entonces, ahí entramos con la cuestión de resarcir eso. Si ya me di cuenta que ella está pisando mal para compensar el movimiento, tengo que empezar a adaptarle a nivel muscular primero y después empezar a aumentar carga. Entonces, ¿qué hago después? En medio de algunos ejercicios de fortalecimiento muscular, yo voy a tratar de subsanar lo que ella está haciendo. Si ella, por ejemplo, está sobre exigiéndole a sus músculos peroneos, en vez de que esté trabajando todo el tríceps sural en ese caso, evidentemente voy a trabajarle más tríceps sural para hacerle descansar un poco a los peroneos, por poner de ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir cambiándole su técnica, modificándole su técnica, y al tratar de fortalecer los músculos que no estaban trabajando en vista de su mala ejecución, ahí yo voy a empezar a mejorar ese desequilibrio. Entrenamiento de la flexibilidad. Incorporar estiramientos dinámicos y estáticos para mantener una buena flexibilidad muscular y articular. Independientemente a que ella su peroneo use más, yo toda la pierna tengo que estirar. Prevención de la fatiga. Establecer rutinas de descanso adecuadas y programas de entrenamiento que incluyan la recuperación para evitar la fatiga excesiva, justamente como les mencioné en las clases anteriores.
Yo no puedo estar entrenando cuádriceps de lunes a viernes, sobrecargándole y todos los días aumentando un poco más de cantidad o un poco más de peso. No, no se puede. O sea, lo único en lo que vas a llegar es a lesionarle al músculo porque tiene que descansar. Necesita ese descanso también. Uso de equipos adecuados, asegurarse de que el calzado y otros equipos deportivos sean apropiados y estén en buen estado. Y supervisión y educación. Trabajar con entrenadores y fisioterapeutas para educar a los deportistas sobre la importancia de la prevención de lesiones. Es crucial enseñar eso a nuestros alumnos, que si yo te estoy mostrando o te estoy corrigiendo tu técnica, no es para hacerte pasar pelado, no es para que te sientas inútil o no es para que te sientas tonto por no saber hacer, no. Te estoy enseñando, te estoy corrigiendo para evitarte lesiones, para evitarte problemas que después te van a costar un dineral haciéndote fisioterapia, ¿verdad? Porque ocurre. Son cuestiones que de repente se pueden subsanar demasiado rápido y justamente con el mismo entrenamiento, pero al no hacer caso o al seguir haciendo mala técnica, terminas lesionándote y suspendes si que hay tu gimnasio, ya empezás a gastar en fisioterapia y demás, ¿verdad? Entonces, es crucial enseñar eso y aplicar eso a nuestros alumnos. Si no hay luego manera de corregirle su técnica, entonces vamos a empezar a fortalecerle los antagonistas en ese caso para que empiece a mejorar su técnica. Entonces después, por añadidura incluso, ya empiezan a mejorar. Muy bien, hasta aquí llegó la clase. ¿Tienen algo que preguntar, que consultar? ¿Pero me puedes mandar una lista de músculos antagonistas? Y eso es lo que te dije, ¿O lo que les dije. depende Todos del los, ejercicio? todos los músculos son agonistas y todos los músculos son antagonistas. No es Depende del que hay movimiento. un grupo que es agonista y Depende otro del grupo que es movimiento. antagonista. Esto es Ok. dependiendo del movimiento que se ejecuta. Si yo hago Ya. flexión de brazo, mi agonista es mi bíceps y mi antagonista el tríceps. Pero si yo voy Sí. a hacer extensión de codo, ahí mi tríceps es agonista y mi bíceps es antagonista. No entendí bien nomás. Si hago aducción, abducción, entonces Abducción. estos grupos musculares que realizan esos movimientos son el que realiza el movimiento el agonista y el que se relaja es el antagonista. Ok, ¿Está bien? ya entendí. Ahora ya sé. Súper. Voy a anotar. Muy bien. ¿Tienen algo más que consultar? Sí, sobre el examen. ¿Esta clase también entra? No, ¿No? no, Ok, no. ya. Están todos habilitados, pagaron todas sus cuotas, su examen. Sí, sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Excelente. Cualquier cosa, si es que no les habilita, le escriben directamente a la secretaria, ¿está bien? Porque hay veces que Ay, pierden, sí nos contesta. porque hay veces que pierden, haga usted su tiempo porque me escriben a mí esperando solución y yo no puedo solucionar. Pues yo No, lo profe, es que ellos escribo, nos dicen, decirle a la maestra. ¿cómo? Decirle a la maestra nos dicen. La maestra es la que tiene que habilitar. O el maestro es el que tiene que habilitar. No, secretaría es la que habilita. Nosotros solamente cargamos. Mentiroso que son. Nunca, nunca el docente habilitó nada. Si nosotros no sabemos quién paga o quién no paga la cuota o el examen. Eso nosotros no sabemos. Yo no sé ni cuánto pagan nuestra cuota. Si esa vamos a ver. Es la secretaría es la que se 250, encarga de esto. 250, profe, y después con demás y demás y demás. Y Qué bárbaro. heredera. No, realmente yo no, nunca manejé eso. Pero es secretaría, no sé quién le habrá dicho eso, pero es secretaría la que se encarga de ese tema. Y cuando hay Mm. exámenes, ustedes por ejemplo entre semana tienen sus clases, pero por poner de ejemplo que en algún momento que les toque hacer el fin de semana, si domingo, por ejemplo, o sea, si sábado, por ejemplo, tienen su examen, sí o sí, hasta el Mm. día siguiente, a las 11:59 de la noche, termina el examen, ¿verdad? Igual domingo y todos les tienen que atender. Sí o sí, luego ellos se encargan de eso cuando hay examen, principalmente domingo. Loli, ya está.
Mentira, profe, porque de lunes a viernes nomás nos atienden. No hay de ahí que les atiende otra historia, pero de que tienen que. Dale, eso nomás era, profe. Ok, ya estamos entonces. Nos vemos, chicos, el próximo miércoles, Dios mediante, y gracias por el aguante de hoy. Terminé muy tarde. Profe, ¿sería selección múltiple o para completar? Falso y verdadero, y ahí para completar. Ok, gracias. Muy bien. Que tengan un buen resto de jornada. Éxitos en su examen. Lean que bien, por favor. Y su copia y pega que no sea del cuestionario, que no sea nada de internet, por favor. No. Profe, ¿ya corregiste la tarea? Porque a mí todavía no me Sí, ya corregí. había... Hoy corregí. Ah, bueno, dale, dale, dale. Todo lo que Genial. entregaron tienen su 10 puntos. Ah, bueno, genial. Súper. Perfecto, gracias. Nos vemos, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, profe, nos vemos. Chao, chao. Ponernos todos los Profe. puntos de la parcial. Por favor.